Hola a todos. Hoy les voy a hablar de un tema que es importante para las personas que tienen un asunto legal en cualquier materia, penal, civil, familiar, y que por alguna razón no cuentan con el dinero para contratar un abogado. Yo sé que a veces nuestra economía no nos permite contratar un abogado o una persona profesional en materia jurídica que nos pueda asesorar y ayudar, porque muchos piensan o consideran que los costos son muy elevados, pero realmente no es así. El costo es variable de acuerdo a tus necesidades. Lo que sí te puedo decir y asegurar es que el que no contrates un especialista, por lo menos para que te asesore adecuadamente y sepas lo que tienes que hacer, te puede implicar pérdidas para ti, para tu familia, para tu patrimonio, para tu economía irreparables. Hace tiempo me contactó una mujer que tenía a su esposo que él tiene un buen empleo dentro del gobierno, no voy a decir dónde, y cobra muchísimo dinero. Pero a ella no le daba pensión alimenticia. Entonces, ella decía que no podía pagar el costo de un abogado. Y ella sola pues iba preguntando e iba investigando, y ella sola como pudo pues fue haciendo su procedimiento familiar. Se divorció y solicitó la guardacustodia. Cuando ella requirió de mis servicios, su asunto ya estaba bastante complejo, porque ella había firmado convenios que no le favorecían en nada ni a ella ni a sus hijas. Y este señor, pues al ser una persona pudiente, pues obviamente tenía buenos abogados, lo asesoraron. Y ella, pues por no pagar un abogado, y tenía un abogado de oficio, que yo creo que hay abogados de oficio que son muy buenos, pero también tienen mucha carga de trabajo y a veces no le ponen el cuidado al asunto que nos pertenece, que nos compete, y llegan a cometer errores irreparables. Entonces, ella firmó acuerdos y convenios porque ella sola, cuando ocupaba un escrito, pues iba y contrataba a alguien que le hiciera nada más el puro escrito. Y ya. Ella iba y los entregaba, ella iba y revisaba los acuerdos, obviamente se informaba, buscaba en internet y sola llevó su procedimiento. El problema fue que por el desconocimiento de la ley, perjudicó a sus hijas en varios derechos que le correspondían a sus hijas. Y a ella también, porque firmó convenios que no debió de haber firmado. Ella decía que ella le habían dicho algunas amigas que habían llevado su divorcio solas, pues que no era ningún problema y que los abogados cobraban o cobrábamos por no hacer nada, solamente por hacer un escrito y presentarlo. Pero nosotros los abogados no estudiamos años de carrera, diplomados, capacitaciones, talleres, certificaciones y muchas cosas para hacer escritos nada más.
Somos abogados porque estudiamos las leyes. Y en materia de derecho, en México no solamente existen el Código Civil, el Código Penal, hay muchos códigos de comercio, fiscal, y hay muchos libros de derecho. Y aprenderse los derechos que le corresponden a una persona y estudiarlos, analizarlos, no es algo que se aprenda solamente leyendo un código. Hay que conocer diversas leyes y hay que conocer diversas materias para ver qué es lo que nos corresponde. Un abogado no hace un escrito solamente por hacerlo. Estudia tu asunto. Por eso es que las asesorías jurídicas se cobran. Muchos abogados no cobran sus asesorías jurídicas. Yo te voy a decir una cosa. Una cosa es una consulta donde alguien te hace una pregunta y tú simplemente contestas y ya. No te tomaste la molestia de estudiar un expediente, de analizar un caso, la problemática, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer acorde a la situación que necesita tu cliente. Entonces, una consulta es algo rápido, que tú lo dices con base en tu experiencia. Algo que a lo mejor ya se te había presentado en otra ocasión y tienes más o menos la idea de cómo se pudiera hacer, porque conocer el derecho nos permite entender una problemática rápido y más o menos dirigirla hacia un punto. Eso es una consulta y no se cobra porque realmente no te lleva a ningún lado. Puede que sea cierto lo que el abogado te está diciendo o puede que no sea cierto porque a lo mejor en tu situación hay cosas o acciones en materia legal que no te permiten avanzar desde ese punto. Entonces, una asesoría jurídica sí se cobra. ¿Por qué? Porque la asesoría jurídica no se da en un minuto, en media hora. Una asesoría jurídica requiere de un estudio previo del análisis de un caso. Si es un caso que ya está avanzado, se tiene que revisar el expediente o la carpeta según a lo que corresponda en la materia y se tiene que analizar cuál es la problemática, qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que se ha hecho. Y con base en eso se dan posibles soluciones. Uno como abogado especialista en cada materia crea una estrategia de litigación. Y con base en esa estrategia, o varias, porque déjenme decirle que hay asuntos que no solamente tienen una estrategia, tienen muchas estrategias de litigación que se pudieran ejecutar en determinado momento. El problema es que cuando nosotros no pagamos una asesoría, pues el abogado solamente te dice lo que él considera de acuerdo a la situación y de acuerdo a las leyes que conoce, pero no ha analizado las causas principales o especiales que tiene tu situación legal. Entonces, por eso es importante pagar las asesorías, porque en una asesoría, aparte de que el abogado crea estrategias, pues te va a dar soluciones certeras, soluciones eficaces, que si tú no llegaras a contratar a ese abogado porque sus honorarios no los puedes cubrir, cuando vayas con un abogado de oficio, pues ya sabes lo que el abogado de oficio tiene que hacer para que tu procedimiento se lleve adecuadamente. Yo a veces les recomiendo que si no tienen para pagar un abogado particular y van a ir con uno de oficio, por lo menos paguen las asesorías de un abogado particular
para que ustedes puedan saber cómo se va dirigiendo su asunto y que su asunto sea bueno, porque si no lo hacen, pasa lo que le pasó a esta señora, que pues firmó convenios donde su esposo se desliga de muchas responsabilidades, pasa su pensión y le da un X extra de vez en cuando, pero ella no contaba y no sabía que ella tenía diabetes y su hija también. ¿Se puede solucionar? En este caso sí se pudo solucionar, pero nos llevó mucho tiempo solucionarlo, porque ella firmó convenios que no eran buenos para ella, donde perjudicaban los intereses de su hija. Afortunadamente, tenemos leyes que protegen a los niños, las niñas y los adolescentes. Pero hay asuntos donde si nosotros cometemos un error, puede ser irreparable y ya no vamos a poder solucionarlo. Nosotros no somos abogados, nada más porque sí. No somos abogados solamente para escribir un escrito y ya. Quien te hace un escrito así sin analizar previamente tu caso, tu asunto legal, puede cometer errores graves, donde puedes perder derechos, donde puedes perder tu patrimonio, puedes dañar tu economía, tu bienestar, el de tu familia. Y no es el único caso. También tengo otro cliente que él contrató una abogada que decía que era abogada y no era abogada, era una pasante de derecho. Miren, cuando nosotros tenemos pasantes, les damos la autorización para que ellos puedan postular con nuestra cédula. Con nuestra cédula. No es cédula de ellos, es de nosotros. Y obviamente hay un procedimiento para que ellos puedan acceder, ciertos lineamientos que tienen que cumplir para que puedan acceder a esa cédula. Y muchos abogados no les dan cédula a sus pasantes. Solamente los mandan a dejar escritos y hacer cosas que cualquiera pudiera hacer. Y digo cualquiera porque este es el caso de mi otro cliente. Él contrató una abogada que solamente era pasante y estaba trabajando con la cédula de un abogado. Pero resulta que este abogado se enojó con ella y no le revocó la cédula y pues ella seguía postulando con esa cédula. El problema es que aquí mi cliente compró un terreno, pagó el terreno, le robaron el dinero y no le dieron el terreno. Y entonces contrata a esta abogada y ella le dice, no, pues yo le cobro tanto, pero yo no puedo ir a dejarle los escritos, ya usted va. Y entonces mi cliente pues la contrata, ella le hace los escritos y el señor va a dejar los escritos y el señor va a revisar las actuaciones y él anda revisando todo lo que va saliendo día a día. Pero cuando tocaban las audiencias, pues ella no se presentaba. Y él pues no sabía qué hacer. Él sí se presentaba, pero no se podía llevar a cabo porque él no tenía un asesoramiento correcto. Y las veces que se llevó a cabo, porque él así lo autorizó, pues todo salió mal. Y entonces, pues, ¿qué creen que pasó? Pues su procedimiento quedó fatal, porque las personas que le habían robado su terreno, pues inventaron unas estrategias fenomenales y pues prácticamente, a pesar de que es obvio que es un robo, a pesar de que es obvio de que es un fraude, la obviedad no sirve en asuntos legales importantes, hay que tener pruebas.
Y desafortunadamente, por la falta de tener un buen abogado que lo asesoraba, pues esas pruebas no existían. Y no solamente esto, imagínense tan grave que en una de esas chiripadas de la vida, porque yo pienso que un abogado que hace las cosas sin saber lo que está haciendo, hace chiripadas de la vida. Y en una de esas chiripadas, pues esta chica hace un escrito y gana el pago de costas, de gastos y costas. Y ni siquiera sabía cobrarlos. Y tampoco podía cobrarlos porque no cumplía con los requisitos que marca la ley para cobrarlos. Y lo único que hizo, imagínense qué tan grave fue el daño que le hizo a mi cliente, que se fueron a apelación, se fueron a amparos y perdió todo. Ahorita estamos en un litigio fuerte para recuperar los derechos de mi cliente, pero no es fácil porque desafortunadamente se ejecutaron varias acciones que no beneficiaban en nada a esta persona. A mí apenas me acaba de contratar y me acaba de explicar su situación. Y créanme que a veces se pueden hacer cosas, pero hay veces que ya no se puede hacer nada. Y por ahorrarte unos pesos, por no pagar un buen abogado, terminas perdiendo más de lo que vas a invertir. Un abogado no es una opción, no es un tianguis, un bazar donde vas a regatear los servicios del abogado. No, un abogado es una persona que estudia, que se prepara y conoce tus derechos a profundidad. Analiza tu problema y sabe cómo solicitar la aplicación y el respeto a esos derechos ante la ley, ante la autoridad judicial, ante las autoridades competentes. Un abogado no te cobra por hacer un escrito, te cobra por solucionar una situación jurídica. En ambos casos de la señora y del señor, ellos decían, yo no entiendo lo que dicen estos acuerdos y el abogado pues nunca ha venido a revisar el expediente. Yo no entiendo lo que dice aquí me pusieron esto, pero yo no sé qué es lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque también como abogados tenemos un léxico jurídico. Usamos palabras jurídicas que a veces para las personas que no han estudiado el derecho no alcanzan a comprender esa terminología jurídica y se les llega a conflictuar y llegan a cometer errores. Entonces, el que tú contrates un abogado te ayuda muchísimo. Y yo sé que vas a decir, pero es que son abogados costosos. Bueno, no todos somos tan costosos. Muchos cobramos lo justo por lo que hacemos. Pero si tú desde un principio tú no quieres pagar una asesoría jurídica porque piensas que estás tirando tu dinero a la basura, déjame decirte que estás en un error. Porque el no pagar una asesoría jurídica, por lo menos para que te digan qué es lo que tienes que hacer, entonces atente a que probablemente vas a tener daños irreparables. Porque nosotros no conocemos una ley, conocemos las leyes, conocemos tus derechos, sabemos aplicar tus derechos, cómo ejecutarlos, cómo solicitarlos ante la autoridad competente. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer debido al momento, a la situación jurídica en la que tú te encuentras? La verdad es muy complicado
a veces resolver asuntos que los mismos clientes echaron a perder por no pagar un abogado. Ahora, ¿qué debe de tener un buen abogado? Lo primero que debes de revisar es su cédula profesional. Muchos tienen cédula profesional de otras materias, pero no son abogados. Yo conozco varios que son licenciados en otra cosa y no son licenciados en derecho. Lo primero que marca la ley para que alguien pueda llevar la representación de tus asuntos jurídicos, dice claramente que tiene que ser un licenciado en derecho. No en otra cosa, en derecho. Y hay un lugar, una página donde tú puedes consultar en internet su cédula profesional para verificar que realmente es un abogado en derecho, y ahí te dice claramente cuándo adquirió su cédula profesional. Puedes pedirle a tu abogado que te muestre sus diplomados, sus certificaciones, sus capacitaciones. No tengas pena de hacerlo, porque a veces a muchos dicen, ay, pero es que me decía mi cliente, es que yo contraté a esta abogada en internet y yo la vi que tenía sus publicaciones en internet, y como yo la vi tan formal y la gente la seguía, pues a mí se me hizo fácil contratarla. Pero no es así. A mí también me buscó por internet, pero yo le digo, mire, aquí está todo lo que avala mis conocimientos. Y tengo un mundo de expedientes donde le puedo demostrar que mi trabajo pues se ha estado llevando a cabo adecuadamente. Ahora, también tenemos que tener nuestra cédula registrada, dependiendo el lugar, en el Pleno de la Judicatura o en el Poder Judicial de la Federación, acorde al estado donde te encuentras. Y muchos no lo hacen. Entonces, no sean omisos en sus propios derechos. El buen abogado te va a cobrar una asesoría. A lo mejor, dependiendo la situación de tu asunto, es la cantidad que te va a cobrar. Pero, pues puede que te cobre poco si es un asunto inicial, no se ha hecho nada. Tenemos muchas ventajas porque podemos hacer lo necesario en el momento oportuno. Pero si ya es un asunto donde ya tú hiciste lo que se te ocurrió, lo que creíste que era bien, lo que te imaginaste, o lo que algún pasante o algún abogaducho X contrataste y te dio ahí lo que se le ocurrió, o no lo contrataste, simplemente le preguntaste por internet o cualquier cosa y te dio ahí medio una asesoría, eso no son asesorías, son consultas, y realmente es como cuando vas al médico. Vas al médico general, ¿y qué pasa en el médico general? Te revisa y te dice, no, pues no sé qué tiene, le voy a mandar a hacer, probablemente tenga esto, le voy a mandar a hacer análisis de sangre, y ya después de que te mandan a hacer los análisis te dicen, no, pues lo voy a mandar con tal especialista porque yo no soy especialista. Y pagaste tu consulta, te revisó, te hizo los análisis, te dijo lo que podía hacer y ya después te mandó con el especialista para que el especialista te diera una solución a tu problema médico. Así mismo es esto. Así. Tú pides una consulta y te dice más o menos lo que tienes que hacer, pero él no es el especialista y te tiene que mandar con el especialista, o no tiene la experiencia, o son abogados de antaño que no han estudiado, que no se siguen actualizando, y entonces no conocen los nuevos procedimientos o las nuevas leyes que van saliendo, jurisprudencias y todo lo que nosotros como abogados sabemos que tenemos que hacer para poder ayudarte. Entonces, si tú no contratas un abogado, por lo menos para una asesoría, yo te recomiendo que dejes de hacer esa práctica y te enfoques en pagar la asesoría jurídica, por lo menos para que sepas lo que se tiene que hacer con un buen abogado. Y el costo de ella va a variar acorde a las necesidades de tu caso. Ahora, también hay clientes que luego vienen y dicen,
ay, fíjese que yo tengo un problema y, y yo necesito que alguien me ayude a resolverlo. Pero yo le pago hasta que gane mi caso. A mí eso me causa mucha gracia, porque es mi trabajo. Nadie le puede poner precio a tu trabajo. Nadie le puede poner precio a lo que tú haces, porque tú como abogado sabes lo que estás haciendo y cómo vas a resolver esa situación. Ahora, como ser abogados, tenemos una responsabilidad por lo que hacemos. Somos responsables de lo que hacemos y lo que hacemos lo tenemos que hacer bien para evitar y deslindar responsabilidades. Entonces, yo no me voy a aventurar, aún sabiendo que yo pudiera ganar el asunto, yo no me voy a aventurar a decirle a mi cliente, ah, sí, pues sí lo gano y si yo te lo llevo y no hay problema. Porque hay asuntos que duran años. ¿Y qué? ¿Yo voy a pagar eso de mi bolsa? ¿Yo me voy a hacer responsable de eso? Cuando aún teniendo la certeza de que voy a ganar, yo no soy juez. Yo no doy las sentencias, yo soy un abogado y soy procurador de justicia, que quiere decir que yo procuro que se cumplan las leyes y que se respeten tus derechos y que se haga valer lo que a tu derecho corresponda. Pero yo no aplico la justicia. El que aplica la justicia es el juez. Y por lo tanto, con base en lo que yo manifieste en el momento oportuno, y las acciones que yo haga en el momento oportuno, el juez me dará la razón o no me la dará. Y entonces yo no puedo decirte, aun siendo yo la mejor abogada del mundo, yo no te voy a decir que voy a ganar tu caso, no lo vas a oír de mí. Que esa es la idea, claro, siempre cuando alguien contrata mis servicios, mi compromiso como abogada es hacer valer tus derechos, es velar por tu bienestar, por el bienestar de tu patrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu economía, de tu negocio, de tu salud. Por eso estás contratando mis servicios. Y yo debo de hacer todo lo que es humanamente posible a mi alcance. Y un poco más si pueda ser necesario. Pero yo no te puedo decir que si vas a ganar cuando yo no soy un juez para dar esa solución. Los que tienen esa solución son los jueces. Entonces, el que tú vengas a mí y me digas, usted lleva el asunto y yo le pago cuando me gane. O yo le doy un porcentaje. Eso no funciona así. Porque si hay abogados que se aventuran a hacer eso, déjame decirte que estás poniendo en peligro tu patrimonio, porque nadie le va a poner el empeño adecuado a algo que está haciendo gratis. Porque no es un problema mío como abogada, el problema lo tienes tú. Al que le urge resolver ese problema es a ti, no a mí. Claro que yo pudiera decir, pues sí, porque pues voy a recibir dinero y sí, y si voy a recibir esto y sí me aventuro. No es así. Las posibilidades, tanto buenas como malas, son muchas. Y no habrá el gracioso que diga el que no arriesga no gana. Está justificando su mal proceder. Porque uno como abogado, ganemos o no ganemos un asunto, tenemos que cobrar nuestros honorarios como cualquier persona que trabaja y recibe sus honorarios, porque de ello también depende el bienestar de mi familia. Ahora yo me estoy comprometiendo a resolverte tu vida, porque un asunto jurídico no es como vender chicles o ir a comprar huevos a la tienda. Es algo donde tú puedes tener una pérdida irreparable, un daño irreparable. Es una responsabilidad enorme. Entonces yo, como abogada,
para tomar esa responsabilidad como debe de ser, como si fuera mía, porque prácticamente la hago mía en el momento en que yo me comprometo contigo a, como abogada, a defender lo que a tu derecho corresponda. Entonces yo adquiero esa responsabilidad y por lo tanto, al adquirir esa responsabilidad, lo lógico es que yo cobre lo justo por mi trabajo. Y muchos van a decir, yo he contratado abogados que me han robado. Pues es por eso que te están robando, porque tú no has seguido los lineamientos adecuados para verificar que el abogado que tú contrataste es un abogado con los conocimientos y las capacitaciones necesarias para poder resolver tu situación jurídica en la materia en la que tú te encuentras, en la situación en la que tú te encuentras o en la que se encuentra lo que tú necesites. Espero que este consejo les sirva, porque de verdad a mí me llegan muchos asuntos así, no es el primero ni los primeros que me llegan, pero estos asuntos en particular me sorprenden porque aquí había una persona enferma, 2 personas enfermas, una niña en estado de gravedad por la diabetes tan grave que tenía, donde no estaba recibiendo un seguro médico, donde no estaba recibiendo medicamentos, donde no estaba recibiendo una alimentación adecuada, siendo que tenía un papá que podía cubrir esa responsabilidad. Y déjenme decirles que el hecho de que se separen de sus parejas no quiere decir que sus hijos pierden derechos. Los derechos de sus hijos permanecen intactos. A lo mejor tú puedes tener problemas con tu esposa, con tu exesposa, con tu exesposo, pero los derechos de tus hijos permanecen intactos y es ahí donde entra nuestra responsabilidad como abogados. Así lo mismo con el otro cliente que está a punto de perder su patrimonio por todos los errores que cometió su pasante de derecho. Una persona, imagínense que ahorita como pasante se avienta a cobrar un asunto, a hacer un asunto sin tener los conocimientos adecuados y la preparación adecuada. Y me dijo, de hecho, mi cliente, pero es que ella no solamente llevaba a este pasante, sino que llevaba a otros y ella decía que era la abogada. Imagínense, hacerse pasar por abogada con una cédula de pasante que alguien amablemente le autorizó y todavía contratar a otros que están peor que ella y hacerlos pasar por sus pasantes de ella cuando ella no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo que estaba haciendo. Los pasantes nos ayudan a nosotros y nos acompañan para aprender de un procedimiento. Yo en algún momento quizás acompañe a algún abogado. Yo nunca fui pasante. Yo tomé capacitaciones, talleres, cursos, porque también muchos abogados abusan de sus pasantes. Y por eso los pasantes pues no le echan ganas y no saben qué hacer, porque los abogados solamente les dicen, vete acá, vete allá y tú aprendes solo. Si alguien se presta para ser un pasante es porque quiere aprender. Y por lógica nosotros como abogados tenemos esa voluntad de aceptarlos y de ayudarlos, pero si no lo hacemos, si solamente explotamos, porque muchos solamente explotan a estos chicos, ay, voy a dejar un acuerdo, voy a dejar voy a dejar un escrito, voy a leer un acuerdo, lo dije mal, perdón, ve a checar las notificaciones, ve a dejar este exhorto y cosas así, pero el pasante no tiene ni idea de lo que está haciendo. Yo no fui pasante, pero siempre, gracias a Dios, tuve maestros y todavía, aún yo siendo maestra en Derecho, tengo maestros que me ilustran cuando hay alguna situación que para mí es compleja, porque hasta con un doctor en Derecho puede suceder que hay situaciones que son demasiado complejas y que quizás ocupen la ayuda de más expertos en la materia, de un análisis previo en la materia.
Y trabajar en equipo, por lo menos para asesorías, es bueno. Yo casi siempre estoy sola, pero tengo quien afortunadamente me pueda orientar cuando alguna situación es demasiado compleja. Imagínense un pasante que no tiene experiencia, que solamente lo mandan a un juzgado, que no lee, que no conoce la ley, que todavía no termina su carrera. Y muchos ya la terminaron, pero no han ejercido, por lo tanto, pues tienen que hacer su pasantía para poder, o sus prácticas profesionales para poder aprender algo y no aprenden tampoco, porque no los enseñan adecuadamente. Por favor, ustedes que son personas en una situación jurídica o legal compleja, revisen que el abogado que están contratando cumpla con lo mínimo que ustedes necesitan, por lo menos con lo mínimo, que debería de ser alguien ya bien capacitado, pero si no, por lo menos que cumpla con lo mínimo que ustedes necesitan para poder llevar su asunto adelante y de una manera buena, beneficiosa para ustedes, que conozca sus derechos y que pueda defenderlos adecuadamente. Saludos cordiales a todos y mucho cuidado con quien contratan.